capítulo 13. Durante varios meses, desde octubre creo, hemos estado estudiando Hebreos capítulo a capítulo. Y así estamos llegando. Amén. Dios cuida a los venezolanos. Oh, qué tristeza. Ya voy a decir algo que en paréntesis no tiene nada que ver. Nosotros en Chile sufrimos en el 2010 un terremoto 8.8, que es, por decirlo así, 3 o 4 veces más grande que el que sufrió Venezuela. A 9,8 kilómetros de profundidad, eso quiere decir que está bastante arriba el sismo. Gracias a Dios, nuestras autoridades o los inspectores respetaban las normas de construcción y las exigían que se respetaran. ¿Nos está transmitiendo? Transmitir. ¿No? Te dije que Marina me iba a decir. Ahora está transmitiendo, parece. Entonces, las normas de construcción fueron... ¿Por qué? Porque nuestros inspectores eran exigentes, porque nosotros somos un país sísmico. E inclusive tenemos los edificios más seguros de Latinoamérica, los más seguros. Los edificios nuestros están hechos de tal manera que pueden hacer esto, pero no se caen. Puede tener alguna trizadura, pero no se caen. Y cuando se cae un edificio de los nuestros, en Chile, el ingeniero que dio la firma se va preso, ¿ya? O sea, se paga con cárcel si es que uno de los edificios nuestros se cae. Entonces, eso implica que el ingeniero, el constructor y todos los que firmaron, y lo que pasó en Venezuela es que la corrupción es tan grande, que las construcciones realizadas pasaban todas las inspecciones porque les pagaban a todos. Entonces, y cuando yo veo las escenas, digo, este gobierno corrupto, ¿ya?, que maldijo a su propia nación, ¿ya?, y que el terremoto en Venezuela hubiera sido un temblor en Chile. No se hubiera caído nada, ni un vidrio se hubiera caído, ¿ya? Sencillamente por la corrupción reinante en Venezuela quedó todo el desastre que quedó. Un gobierno que maldijo a su gente con todo lo que está pasando. Y si alguien quiere defender a un gobierno que maldice a su propia gente, él mismo se maldice. No puedo decirlo de otra manera. Entonces yo me enojo mucho al ver todo lo que está pasando, porque en Chile nosotros pasamos algo parecido, ¿ya? Pero volvamos a la Escritura, a lo que queremos hoy día exponer. Hebreos capítulo 13, versículo 1 al 6. Dice la Escritura: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos también juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es quien es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces,
Antes de seguir, quiero hacer una pregunta. Hasta el capítulo 12 pareciera ser que Hebreos fue contundentemente doctrinal. Y uno esperaría que llegara a este capítulo 13, siguiendo como en la misma línea. Pero la verdad es que sí sigue. Pero ahora la teología se lleva al hogar, a la casa. Recuerden que en el capítulo 12 el escritor nos habló y terminó hablando que hemos sido acercados al monte de Sión, a la Jerusalén celestial. Terminó hablando de que somos la congregación de los primogénitos. Hemos sido acercados a la congregación de los primogénitos. Y a todo esto, vuelvo a decir lo que dije la vez pasada. ¿Por qué congregación de los primogénitos? Porque Dios reclamó para sí todos los primogénitos de Israel. Y esos primogénitos de Israel fueron reclamados ¿desde cuándo? Desde cuando murieron todos los primogénitos de aquellos que no marcaron su casa. El Señor reclama para sí esos primogénitos. Y nosotros somos esos reclamados por Dios. Somos los primogénitos. Bueno, a esa congregación nos hemos acercado. Y el autor dice, ¿a quién nos hemos acercado? A Jesús, al mediador del nuevo pacto, al reino inconmovible. Y fíjate, dijimos el domingo pasado que nuestro Dios sigue siendo fuego consumidor. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo y nuestro Dios sigue siendo fuego consumidor. La gran diferencia es que por gracia nos podemos pasear en medio del fuego y adorar a nuestro Dios. Qué final tan majestuoso. Nuestro Dios es fuego consumidor. No para que te alejes temeroso, sino que en ese temor te acerques reverentemente para adorar al Dios que hizo grandes cosas y seguirá haciendo grandes cosas antes, durante y ahora. Entonces, vamos a seguir. Y fíjate cómo comienza el capítulo. Permanezca el amor fraternal. ¿Por qué? Porque fraternal quiere decir amor de hermanos, fraterno. Y particularmente, ¿por qué, hermanos? Porque todos somos uno en Cristo y porque somos hermanos, porque somos la congregación de los primogénitos. Y cuando pensamos en esto de amor fraternal, amor entre hermanos, habla de alguna manera de abrir las puertas de nuestra casa. Después de hablarnos del reino inconmovible, ahora va a hablar del matrimonio. Después de hablarnos de Cristo, ahora va a hablarnos del dinero, el escritor. Pareciera ser que cambió el tema, pero no. Al contrario, porque ¿qué es lo que quiere hacer? El autor de la Escritura está diciendo, fíjate, Cristo inauguró el nuevo pacto. Cristo abrió el acceso al Padre. Cristo nos hizo entrar al verdadero santuario celestial. Cristo es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Ya, pero todo eso es verdad, está bien. Pero ¿cómo debe verse la vida del día a día en la vida de nuestra iglesia acá y la vida en nuestra casa allá? ¿Cómo reflejamos que estamos sentados en los lugares celestiales? Porque una doctrina, una enseñanza de las Escrituras que no transforma nuestra manera de vivir, es que todavía no la hemos comprendido. Si yo digo creer en el nuevo pacto, si yo digo creer en este Cristo que inaugura el nuevo pacto, pero trato mal a mis hermanos, entonces todavía no he entendido que soy el nuevo pacto, que soy parte de este nuevo pacto.
Si yo participo de la cena del Señor y recuerdo el cuerpo de Cristo, pero no recuerdo que el que está sentado al lado mío es parte del mismo cuerpo de Cristo, es que no he comprendido la cena del Señor. Es que todavía tampoco he entendido lo que es el nuevo pacto. Si digo, he recibido a Cristo, pero mi corazón está cerrado para los demás. Si he recibido el perdón de Dios para mi vida. Si supieras las vergüenzas que yo le he hecho pasar a Dios, pero estoy cerrado para los otros que han producido en mi vergüenza, entonces no he entendido el perdón que Dios me ha dado. Todavía no entiendo el Evangelio, bien parece. Si digo que pertenezco a este reino inconmovible, todavía no entiendo la seguridad que implica. Es que la salvación se puede perder. Es que no has entendido que eres parte de un reino inconmovible. De ese reino no te pueden sacar. Fíjense, el autor no abandona la doctrina que está desplegando. Lo que pasa es que el autor ahora lo lleva al terreno de lo humano. ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo he sufrido tanto. ¿Por qué? Si tú has pecado y fuiste tras del pecado, es que dejaste de valorar a Dios y adorarle y decidiste adorarte a ti mismo. Y si tú puedes decir, pero es que yo valoro al Señor. No, lo que valoras en realidad se refleja en cómo vives tu vida. Solamente estás diciendo que valoras, pero tu reflejo real es como, si tú me hablas de lo que valoras, yo tengo que ver cómo vives tu vida. No, es que yo valoro la fidelidad y eres infiel, ¿estás siendo infiel? No estoy siendo infiel. No, sí, estoy siendo infiel. Pero ¿estás siendo? No, ahora. No estoy siendo fiel. Ok, entonces no valoras la fidelidad. Es simple. Ok. Pero esto se aplica para el otro lado también. ¿Qué valoras? ¿Valoras el perdón de Dios? ¿Y prodigas perdón a otros? Es que no me pidas tanto. Entonces el asunto es que no valoras el perdón. Pero es que no se trata de eso, hermano. El perdón que has recibido ha de ser dado. Si digo, entonces acá volvamos a nuestro tema. Si digo que pertenezco al reino inconmovible, pero vivo esclavo del dinero, todavía no entendí la verdad de la seguridad. Ahora, acuérdense, estamos sentados en la mesa del Señor. Estás sentado en la mesa. Sepas o no sepas. Aprovechando algún hermano o hermana que ha dejado de asistir y que nos puede estar viendo, tú si dejaste de asistir, sigues sentado en la mesa. ¿Por qué sigues sentado en la mesa? Porque desde que recibiste a Cristo como Señor y Salvador, te sentaste a la mesa. Y si dejaste de asistir porque tuviste un problema con una hermana o hermana y no te reconciliaste, estás sentado en la mesa y el Señor te confronta para que te reconcilies. Porque estamos en la misma mesa. No tenemos opción de no reconciliarnos. ¿Por qué? Porque estamos en la misma mesa. Y si has pecado, hay que limpiar la mesa. Confesar nuestros pecados, apartarnos de nuestros pecados. Y la Escritura dice, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la mesa hay que limpiarla, el puesto hay que limpiarlo, porque seguimos sentados en la mesa. Entonces, la manera de tratar a los hermanos refleja lo que realmente estoy creyendo. Fíjate, leamos de nuevo, permanezca el amor
fraternal. No lean tan rápido, lean una sola palabra. Permanezca. No dice, comience a amar. Tampoco dice, aprenda a amar. No, el texto dice, permanezca. A todo esto, paréntesis, ustedes van a escuchar la mentira que dice, para amar a otros, ustedes tienen que amarse a sí primero. Eso es una mentira desde la psicología que invadió la interpretación bíblica. El amarse a sí mismo es un hecho que comienza desde que nacemos. ¿Ya? Desde que nacemos nos amamos a nosotros mismos. ¿Pero por qué me siento tan mal? Es porque tú estás esperando ciertas maneras de trato para ti mismo y estás respondiendo y exigiendo como el bebé que llora cuando está esperando tomar leche. Lo que está haciendo ese dolor que tú llamaste falta de amor, en realidad está mostrándote que estás colocándote en el centro. No es falta de amor hacia sí mismo. El amor es un hecho de la causa. Por eso la Escritura dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No es el mí mismo al que he de amarme primero, porque es un hecho real ya que ocurre. Si no, córtate un dedo. Tu cerebro te impide sacarte el dedo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo busca cuidarse y se ama como un hecho natural. Entonces no dice aprenda a amar, dice permanezca en este de amor fraternal. Porque el amor ya está ahí. Cristo ya ha formado una familia, ya somos hermanos unos de otros, ya somos un cuerpo en Cristo. El autor lo que está diciendo no es que no hayas amado, sino que permanece en lo que ya tenías. No dejes de hacerlo. Y a veces eso puede pasar en la iglesia. Y en cualquier iglesia. ¿Y sabes por qué dejamos el amor fraternal? Porque dejamos de que el primer amor, como la iglesia de Efeso, guíe nuestras vidas. Y el primer amor no tiene que ver con nuestra conversión, la primera vez que amamos cuando nos convertimos a Cristo. No. El primer amor es el Señor mismo. Cuando dejamos de ser guiados por Dios, empezamos a dejar de amar o de ser guiados por el amor a los demás. Cuando tú te resientes hacia el otro y ya ese resentimiento es el que gobierna tu vida, no solo estás dejando y de permanecer en el amor fraternal, sino lo que estás dejando es impidiendo que el Espíritu Santo guíe tu amor hacia el Señor. Siempre es así, hermano. Cuando yo desprecio a mi hermano, al primero que desprecio es a la palabra del Señor. ¿Ya? Así. Entonces, cuando yo desprecio al otro, no es que tenga solo un problema con el otro, sino el desprecio hacia el otro es el resultado del desprecio hacia mi Dios. Ahí arriba primero. O sea, mira lo que me hizo. No. Eso lo que se hizo fue primero a Dios. ¿Tú sabes por qué una iglesia se puede destruir a sí misma? Porque no permanecen en el amor fraternal. ¿Pero por qué no permanecen en el amor fraternal? Porque han dejado el primer amor. Arriba, hacia el lado. ¿Y sabe qué ocurre cuando deja el primer amor? El adorador gozoso ya no está. Me centro tanto en los dolores de la vida. Me han pasado tantas cosas tristes. ¿A quién se le ha muerto un hermano?
Somos varios. ¿A quién se le ha muerto un hijo? ¿A quién se le ha muerto un nieto? Todavía ahí no llegamos. ¿A quién? Entonces, yo puedo armar una historia de dolor. Y tengo historias de dolor que armar. Ver a mi madre que perdió a su hijito al nacer por una negligencia médica cuando yo tenía 5 años y verla en un periodo de tristeza, yo puedo armar una historia de eso. Y puedo decir, yo siempre fui un niño triste. Pero si no entiendo que mi historia no está determinada por los episodios que yo he vivido, sino que el niño, aquel que vivió esa experiencia traumática, ¿sabe qué dijo Dios? No tiene arreglo, lo llevamos a la cruz. El niño violado, la niña violada, el niño abusado, abusada, el torturado, el que vivió, el huérfano, el guacho. En Chile le decimos guacho a la persona que es hijo solamente de mamá y no de papá. Es una palabra mapuche. El sin padre. ¿Dónde está ese? El abandonado, la abandonada, el torturado, torturado. Pónele el nombre que tú quieras dar a tu historia. Miserable historia. Mi historia es miserable. ¿Sabe dónde está esa historia miserable? En la cruz. Porque tu historia no se puede arreglar. Tu vida no tiene arreglo y la respuesta de Dios a tu vida es la cruz. En Cristo fuiste crucificado. La historia triste que viviste está en la cruz y tu nueva historia comienza en la tumba vacía, en el Cristo resucitado, en el Cristo ascendido, en el Cristo entronizado, en el Cristo que reina y que te ha hecho parte de este reino. Pero ¿qué hace tu carne? Tu carne quiere volver a tu antigua historia. Porque esta carne quiere ayudar al espíritu. Y quiere hacer cosas que es del espíritu. Esta carne. No, si yo voy a luchar, espérate. Lo primero que tienes que hacer es rendirte. Y que en tus capacidades no tienes posibilidad de salir adelante. Y que en lo que estás viviendo necesitas desesperadamente la intervención del Dios del cielo. No es posible enfrentar lo que estás viviendo. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Estoy en la cruz, rendido, muerto, pero también estoy resucitado. Soy del reino inconmovible. Soy de esta congregación de los primogénitos. He sido acercado a la Sión. Aquí estoy, Señor. ¿Qué vas a hacer tú con este desastre que ha sido mi vida? ¿Qué vas a hacer tú? Porque cuando mi carne quiere ayudarte, lo hago peor. Y sabes tú que no solamente la carne tiene que ver con estas adicciones que podemos ver, a la cocaína, a la droga, al alcohol, a lo que sea, la carne actuando, porque la carne tiene memoria. Y como carne tiene memoria, tiene sed. Pero también esta carne es adicta a ciertas emociones. ¿Como cuáles? A la amargura, al resentimiento, al anhelo de venganza, al autodesprecio, al automenosprecio o menosprecio del otro. La carne tiene memoria.
La carne también se acostumbra a esos sentimientos y emociones y también lo busca. Busca esas cosas. Es que si yo perdono, una señora me decía, mire, yo quiero bautizarme, pero yo sé que el Señor me pide que perdone y no estoy dispuesto a perdonar. Me voy al infierno con mi falta de perdón, pero no lo perdono. ¿Te das cuenta del ídolo? Pero llámale otros ídolos. Ok. Si la sana doctrina, si esta buena predicación, si lo que estuvimos adorando no afecta tu día a día, ay, no has entendido nada. La adoración también tiene que afectar tu día a día. No adoras solamente aquí el domingo, tu vida ha de ser una vida de adoración. Acuérdense en que conocerán que somos sus discípulos, en que nos amamos unos a otros, si tuvieres amor unos por otros. El mundo no puede ver el santuario celestial. El mundo no puede ver a Cristo sentado a la diestra del Padre. El mundo no puede ver este reino inconmovible, pero sí puede ver cómo nos tratamos, cómo nos perdonamos, cómo renunciamos a la amargura, al resentimiento y a la vergüenza, ya sea del pecado que cometimos o de los pecados que cometieron en contra de nosotros. Puedes ver cómo nos tratamos. La primera Biblia que la persona lee, el que no es de Cristo, ¿cuál crees que es? Es tu vida. Tú eres una carta abierta. La Biblia que ellos leen es tu vida. Podemos decir algo incómodo. Puedes cantar bonito, tocar la guitarra bonito. No es para Miguel esto. Puedo predicar correctamente. Puedo conocer mucha doctrina. Puedo ser el que más sé en esta iglesia. Pero si no aprendo a amarnos, a amar y vivir en ese amar, si no aprendo a perdonar y vivir en ese perdón continuo, entonces está contradiciendo lo que predicamos. También en nuestra relación con los hermanos, ¿sabes que tuve un problema? No vengo más. ¿Sigues sentado en la mesa? ¿Vengas o no vengas? Es que no, yo estoy cansado. Siempre me preguntan, ¿y desde cuándo eres pastor en la iglesia? Hace un par de años. ¿Y cuántos se fueron de ahí? Porque cuando hay cambio de pastor, la gente se enoja y se va. Y se va. Y no van a ningún lado. Entonces, la relación se olvidaron que era con el Señor y que siguen sentados en la mesa. Fíjate lo que continúan los versículos. No olvidéis la hospitalidad. Me encanta que digan no olvidéis. Y nadie puede decir que es que yo no voy a ser hospitalario. No olvidéis. Tienes que ser hospitalario. Y tienes que ocuparte en esto. Tienes que ser hospitalario. Vivimos con tanta prisa y tenemos tantas cosas que hacer que nos olvidamos de hacer lugar para las personas. A todo esto hay aplicaciones que te indican que uno marca y dice cada 48 horas si está vivo. Y uno tiene que marcar y decir, sí, está vivo. Porque la gente no se está relacionando. Y puede pasar una semana y encontraron a alguien fallecido, porque nadie lo fue a ver. Y entonces
dejamos de hacer lugar para las personas. Fíjese lo que dice el autor: tengan cuidado, no se olviden. ¿Por qué? Porque el amor siempre termina haciéndose visible. Se puede decir a alguien que amo, se puede decir que amo a alguien si nunca tengo tiempo para esa persona. Se puede decir que amo a mis hermanos si nunca hay espacio para ellos en mi vida. Porque la hospitalidad es exactamente eso. No comienza abriendo la puerta de la casa, comienza abriendo el corazón. Y aquí hay algo que interesante. ¿Por qué hemos de recibir a otros? Es simple la respuesta. Porque Dios nos recibió. Porque primero Dios nos recibió a nosotros. ¿Quién de nosotros tenía derecho de entrar a su presencia y sentarse a la mesa con Dios? Sin embargo, Cristo abrió el camino, Cristo se acercó, Cristo nos hizo parte de su familia. Entonces, la hospitalidad es imitar a Dios. A todo esto, cuando Dios te pide algo, es que Él ya lo hizo. Fíjense, porque de ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Piensen en Abraham. Él no sabía quiénes eran aquellos, pero ¿saben tú qué pasaba cuando alguien recibía en el desierto a alguien que venía de visita? Lo primero que hacía el dueño de casa, le lavaba los pies. Luego les daba comida. Y luego descanso. Después de todo eso, descubrió que quien venía era el Señor mismo, entre los ángeles. Bueno, no cada visitante es un ángel, eso está más que claro. A veces, inclusive los nietos, a veces dicen los que tienen nietos, son como el buen pescado. Se disfruta el primer día, al tercero apesta. Dicen, yo no sé, ¿ya? No, de visita. Bueno, los que vienen de visita, no los que vienen a vivir. Uno se acostumbra tanto a estar con la esposa nada más. Bueno, nunca sabemos lo que Dios hará mediante un acto sencillo de amor. Nunca. Una visita, una comida, una conversación, una invitación, una puerta abierta. Bueno, después el texto continúa: acordado de los presos. Y podemos decir aquí, hermanos, y nos podemos agregar: acordados de los deportados. Hemos llorado por esas situaciones. Hemos orado por esas situaciones. Hemos aportado por esas situaciones. Y acá el texto nos dice: como si ustedes fueran. Vívanlo como si ustedes fueran. Entonces, acordados de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Pasa de la hospitalidad y ahora el sufrimiento. Tenemos gente que sufre por diferentes motivos. Estos creyentes habían perdido sus bienes, habían sido encarcelados y el peligro era muy grande, estos creyentes hebreos. Que la iglesia comenzara a acostumbrarse al sufrimiento de sus propios hermanos es un peligro, y eso puede pasar. ¿Sabes qué? Este murió, este le dio cáncer, este lo deportaron, y pasamos a ser insensibles. ¿Tú sabes qué pasa a los médicos y a los enfermeros? Se les muere tanta gente que se vuelven insensibles. Y yo les digo a algunos médicos que me preguntan a mí, que cada muerte te duela, que cada pérdida tú la llores, que la sientas, porque si dejas de sentir, dejas de ser humano. Pero ese era otro paréntesis.
Uno escucha tantas malas noticias que termina perdiendo la sensibilidad. Escuchas que un hermano está enfermo, qué triste, y sigues con tu vida. Escuchas a otro que perdió el trabajo y solo es como, voy a orar por él, pero ora como si fueras tú el que perdió el trabajo. Y piensas tú que alguien más le ayudará. No, coordina cosas. Acuérdate de ellos como si tú estuvieras ahí, tú fueras el sufriente. Ponte en tu lugar, en el lugar de ellos. Como si realmente tú estuvieras pasándolo mal. Y acá quiero llegar a este versículo, complicado versículo. Con todo lo que pasa hoy día en el mundo, primer matrimonio, segundo matrimonio, tercer matrimonio, este versículo es un gran versículo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Fíjate, ¿por qué ahora habla del matrimonio? ¿Qué tiene que ver el matrimonio con el amor fraternal? ¿Qué tiene que ver con la hospitalidad? ¿Qué tiene que ver con los presos? En realidad, el concepto es, en general, es la fidelidad. Porque un pueblo que pertenece al nuevo pacto debe parecerse al Dios del nuevo pacto. ¿Cómo es nuestro Dios? Dios es Dios fiel. ¿Saben lo que ocurrió cuando el pacto se inauguró? O estuvo, sí, trae las tablas Moisés y encuentra al pueblo en idolatría. Así. En infidelidad contra Dios. ¿Y tú sabes qué hace Dios después? Los perdona y proclama que Dios es Dios fiel. E inclusive que la esencia de Dios no cambia a pesar de la infidelidad del pueblo. Él es un Dios fiel, Él es un Dios que no abandona, es un Dios que no deja ir a los que son suyos. Él permanece, Él sostiene sus promesas. Entonces el matrimonio aparece como uno de los lugares donde esa fidelidad debe hacerse visible. Por eso no dice simplemente que haya matrimonios, dice honroso sea el matrimonio. ¿Qué significa honrar? Significa darle el lugar que merece, tratarlo con respeto, no tratarlo como algo común. Vivimos en una cultura que todo se ha vuelto descartable. Si me hace feliz, yo me voy a quedar aquí. Lo cambiamos si no me hace feliz. Si un objeto se rompe, compramos otro. Y poco a poco esa manera de pensar entra en nuestras relaciones. Pero el Evangelio enseña otra cosa. Nos enseña quién es Dios. Un Dios que permanece, entonces nosotros hemos de permanecer. Un Dios que es fiel, nosotros hemos de ser fiel. Un Dios que se compromete. ¿Saben ustedes por qué los jóvenes no se casan? ¿No tienen hijos? Porque no quieren comprometerse. Pero nuestro Dios es un Dios que se compromete y nosotros hemos de reflejar ese compromiso, porque es exactamente lo que Dios hace con nosotros. ¿Cuántas veces hemos de ser fiel? Muchas, cada día y cada hora, cada instante. Pero ¿cuántas veces hemos fallado? Muchas veces. ¿Y cuántas veces Dios me ha dicho, no quiero saber nada de ti? Nunca me ha dicho. Cada mañana Él muestra su misericordia, cada día permanece fiel. Y el matrimonio cristiano debe ser de la misma manera, debe reflejar esa fidelidad. No un matrimonio perfecto, porque no existen los matrimonios perfectos. Porque si un matrimonio donde ambos, pero sí cuando un matrimonio ambos recuerdan que pertenecen a Dios,
al Dios que permanece fiel y se centran en la fidelidad de Dios, esa fidelidad va a reflejarse. Entonces, hermanos, fíjate lo que dice el versículo, lo leo nuevamente. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, sin mancha. Ahora, ¿cuál es la respuesta frente a un lecho manchado? La respuesta es la misma, la sangre de Cristo que limpia nuestra maldad. Y acá el texto continúa, pero los fornicarios, hermanos, hermanas, nosotros no hemos de vivir de esta manera. Los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Hemos de vivir santamente. Apártate, apártate. Yo les voy a... Un joven va a escuchar esto. Y son de nuestras iglesias, y no solo de nuestra iglesia. Si estás teniendo relaciones sexuales con tu novio, cásate. Es que no puedo parar de tener relaciones. Cásate. Es que ¿cómo me está pidiendo eso? Entonces termina con él. No hay rango intermedio. O te casas o terminas con él. Pero es que ¿dónde me voy a ir a vivir si termina? Termina con él. Es que no me puedes decir eso. Vive santamente. No vivas así. Estás teniendo relaciones sexuales con una mujer que no es tu mujer, o con un joven que no es tu marido. Si no estás dispuesto a casarte, termina. Es que él o ella no quiere, entonces termina. No hay opciones entre medio, hermanos. Pero es que los estudios, mi papá, mi mamá, decide. O te casas o termina. Es que es muy legalista lo que me está diciendo. Decide. Tú sabes que, Señor, tú no has asumido que cuando tú tomaste a aquella mujer que no es tu mujer sin el permiso de su padre, tú pecaste contra el padre de él. De ella, perdón, de esa niña. Tú avergonzaste no a la niña, tú avergonzaste al padre. Y si tú como mujer no te importó avergonzar a tu padre, es que tienes un serio problema. ¿Por qué? Porque no honras a tu padre y a tu madre. No valoras lo que ellos te han dado o lo que ellos son para ti. Fíjense en los principios. ¿Estás teniendo relaciones sexuales? Cásate. Si no estás dispuesto a casarte, termina. Ok. ¿Y los adúlteros? Vas rumbo a destrucción. Sal de ese pecado. Rompe ese pecado. El adulterio es tan fuerte como la adicción a la cocaína, a la pasta base, al crack, al alcoholismo. Es fuerte como él solo. Y solo Cristo rompe. Ríndete, ríndete. Ahora, ¿qué opción tienes? No tienes opción más que obedecer. O desobedecer no es opción. ¿Por qué? Porque las consecuencias es Dios juzgará. Y aquí un punto importante. Si él se ha arrepentido, si ella se ha arrepentido, nuestras iglesias, no solamente hablo acá, nuestras iglesias han sido golpeadas por este tema. Cada niño nacido es un resultado de la gracia de Dios y hemos de valorarlo así. Pero tampoco podemos ser ciegos a que no hemos hecho caso a esta realidad. Hemos avergonzado a los padres y a las madres, y los hijos e hijas no han sido conforme a lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué? Porque primero no hemos valorado lo que Dios nos enseña, y segundo, hemos roto y avergonzado
a los que debíamos honrar. Ahora, ¿qué hemos de hacer si son nuestros hijos? Perdonarlos. No echarle en cara nunca más, ningún momento. Porque si yo le echo en cara el pecado que cometieron hace no sé cuánto tiempo, yo estoy jugando el papel del diablo. Y si yo me hundo en la vergüenza por lo que hicieron mis hijos, es que yo no estoy escuchando al Espíritu, estoy escuchando al diablo. Y estoy viviendo y cantando al ritmo y a la canción del diablo. Pero lo mismo ocurre respecto a nuestro cónyuge. Si tu cónyuge caminó en malos caminos, pero regresó al camino, el diablo te dice, avergüénzate. Escucha al diablo y tu vida va a ser destruida. Porque el adúltero que se arrepiente alcanzó misericordia, pero el que vive instalado en la historia en que me hicieron lo que me hicieron, ese no va a alcanzar misericordia. ¿Por qué? Porque anhela de alguna u otra manera venganza. Y lo único que tiene que hacer es volver al camino. Porque cuando el que comete adulterio, peca no solo contra Dios, sino también contra su esposa, pero primero contra Dios. Pero cuando vuelve al camino, su esposa tiene todo el derecho de decirle que se vaya, pero no tiene el derecho de decirle, no te perdono. Y aquí hay un punto importante. El perdón no implica reconciliación, pero sí significa que no voy a vivir resentido, no voy a vivir amargado, la vergüenza no va a ser parte de mi vida. Yo no voy a dejar que el diablo guíe mi vida. Pero sí puedo decirle a mi esposo o esposa, ándate, pero perdonado. Más claro es echarle agua, creo. Hermano o hermana, joven, señorita, no avergüences a tu padre. Honra a tu padre y a tu madre. Hombre, mujer cristiana, no camines en adulterio, porque eso traerá juicio contra ti y tu vida. Lo perderás todo. El camino es simple, arrepiéntense, vuelvan al Señor, vivan conforme a lo que Dios nos enseña. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es, como espada de dos filos. Abre el corazón, penetra hasta lo más profundo, divide el hueso de sus nervios. Señor, gracias por ella, porque ella nos habla, porque tú quieres que vivamos santamente, porque tú eres santo, porque vivamos y seamos prosperados. Señor, en el nombre de Jesús, confesamos todo pecado de infidelidad, de maldad, de adicción que podamos tener y lo presentamos delante de ti. Señor, queremos decirte que si hemos caído en estas faltas, no podemos salir de esto solos. Necesitamos de tu ayuda. Desesperadamente necesitamos de ella. Sabiendo que el Espíritu Santo que actuó en Cristo resucitándole de los muertos es el mismo Espíritu que actúa en nosotros. Señor, pero que sí hemos sido víctimas de esto. Que ni la amargura, ni la falta de perdón, ni la vergüenza sea lo que guíe nuestras vidas.
sino que sea la realidad firme de que en quien hemos creído es el Dios que restaura, no importa en la situación que hemos quedado. Señor, no es nuestro pecado ni el pecado de otro el que determina nuestras vidas, sino que el Cristo resucitado y entronizado. Y te damos gracias por ello. Gracias, Padre, que seamos una iglesia que restaura y que seamos restauradores, restaurados. Que tú nos levantes, Señor, es nuestro ruego. Bendícenos. Señor, oramos también por nuestros enfermos y los familiares de nuestros hermanos enfermos. Señor, bendice a Yolanda y a su hijo, Ramón. Bendícelos, restáuralos, levántalos, glorifícate. Muestra tu sanidad más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Glorifícate, Padre, en medio nuestro. En el nombre del Señor Jesús. Amén.